Mi nombre es Roberto Augusto Farías. Tengo 62 años y durante 33 años fui director funerario registrado. Trabajé en el ramo desde los 29, cuando todavía creía que la muerte era solo un proceso técnico que separaba el antes del después. Sumando todo fueron algo entre 12.000 y 13.000 servicios. Muertes simples, muertes violentas, cuerpos irreconocibles después de incendios o accidentes, velorios que se convertían en guerras familiares por herencias o resentimientos antiguos, y ese tipo de silencio pesado que se mete dentro de uno y nunca sale completamente. Yo creía que ya lo había visto todo. Creía que conocía cada tipo de olor, cada tipo de palidez, cada forma en que una familia se desmorona cuando pierde a alguien. Hasta la madrugada de 2019, en la colonia Roma, en Ciudad de México, cuando un único ataúd me hizo abandonar lo que yo llamaba profesión y aceptar una verdad que siempre evité, que pasé la vida acercando lo inexplicable con papel, maquillaje y madera barnizada. Solo estoy grabando esto ahora porque mi médico insistió. Dijo que necesitaba dejar un registro antes de que yo organizara mis memorias de la misma forma que otras personas organizaron los documentos de aquel caso. Empecé terapia después de aquello. Salí del turno de 24 horas, me mudé al interior de Guanajuato e intenté vivir con una rutina corta: café de olla temprano en la mañana, caminata por la calle de tierra, puerta siempre cerrada con llave por la noche. Aún así, hay noches en las que me despierto con la sensación física de que hay alguien en el pasillo. No es paranoia común, es esa certeza concreta, visceral, como cuando sientes que alguien te está mirando por la espalda, incluso sin ver a nadie. Como si algo hubiera vuelto para buscar lo que vi y no debería haber visto. ¿Ya sentiste eso? En un hospital, carretera, velorio o incluso dentro de tu propia casa. Esa impresión sólida de presencia, aunque no haya nadie ahí. Ese escalofrío que no viene del frío, sino de una intuición que ni logras nombrar bien. Si ya viviste algo parecido, comenta. De verdad. Escribe a tu manera, sin miedo a parecer loco. Y si quieres seguir más relatos de gente adulta que vio lo imposible y fingió que no vio para seguir funcionando, suscríbete. Sin prisa, con calma. Aquella noche, yo estaba en el turno de la funeraria Santa Lucía, cerca del museo. El aire olía a desinfectante cítrico mezclado con clavel de las coronas que quedaban apiladas cerca de la entrada de la sala de velación. Era un olor que conocía tan bien que ya no me molestaba. El equipo era el mismo de siempre. El chofer, un muchacho joven pero eficiente. El auxiliar de tanatoestética que tenía más de 20 años de experiencia y hablaba poco. Y el empleado administrativo que imprimía guías y certificados como quien imprime excusas en papel membretado. Todo funcionaba en una rutina casi automática. Nada de heroísmo, nada de drama. Solo eficiencia respetuosa. A la 1:17 de la mañana llegó un llamado que fue descrito como rutinario. Traslado del forense, ataúd sellado, velorio cerrado, familia orientada previamente sobre el protocolo. Ese tipo de casos sucede. Accidentes graves, cuerpos comprometidos, situaciones donde es mejor no abrir para evitar traumas adicionales a los parientes. Nosotros entendemos, respetamos, ejecutamos. Solo que, cuando firmé la entrada en el libro de protocolo y fui a revisar la urna en la bodega, noté un detalle que me incomodó de una manera sigilosa, sin alarde. El ataúd estaba demasiado pesado para el peso declarado en el formulario. No era una diferencia absurda. Eran unos 5, tal vez 7 kilos de más. Pero cuando trabajas con esto hace décadas, desarrollas un tipo de percepción física automática. Sabes, por la forma en que el peso se distribuye, si estás lidiando con un cuerpo adulto, niño, persona obesa o delgada, y aquel peso no cuadraba. Además, el sello parecía demasiado nuevo, demasiado perfecto. Sabes cuando miras una cosa y parece recién salida de fábrica, sin ninguna marca de manipulación, sin rasguños, sin esa suciedad fina que se pega a cualquier objeto que pasa por manos humanas. Era así.
como si hubiera sido aplicado por alguien meticuloso al extremo o por una máquina. Pasé la mano por la tapa, solo para sentir la textura de la madera, y fue ahí que noté otra cosa extraña. Había una frialdad húmeda, como si hubiera condensación por dentro. La madera no suda de esa manera. Incluso en una noche de humedad alta, aquello no tenía sentido. Y había un olor finísimo en el aire alrededor del ataúd. No era el olor habitual de formol o de cuerpo en descomposición inicial. Era un olor metálico recordando al ozono. ¿Sabes ese olor que queda en el aire después de un cortocircuito o después de una descarga eléctrica en un lugar cerrado? Exactamente eso. Llamé al chofer y le pedí que verificara el peso en la báscula de la bodega, solo para tener la certeza de que no estaba imaginando cosas por el cansancio. Él colocó el ataúd en la báscula industrial y confirmó. Estaba por encima de lo esperado. La diferencia era pequeña, pero estaba ahí, registrada en números. Aún así, cuando movimos la urna al carrito de transporte, no reaccionaba como reacciona un cuerpo. No tenía ese arrastre interno característico, esa distribución de masa que quien trabaja con esto reconoce sin necesidad de pensar. El peso parecía uniforme, como si estuviera esparcido por toda la extensión del ataúd y no concentrado en el centro, donde queda el tronco y la cabeza. Llamé al auxiliar más antiguo, un hombre de 50 y tantos años, curtido en exhumaciones y rescates en situaciones difíciles. Él también lo extrañó, pero de esa manera discreta que hace un profesional para no parecer supersticioso frente a los otros. Revisamos la documentación de nuevo. Todo impecable. Nombre, edad, causa de muerte, horario de entrada, en el forense, horario de salida, número del sello, firma del médico legista. Todo coincidía. «No tiene sentido», murmuró en voz baja, mirando la numeración del sello como si esperara que los números cambiaran solos. Todavía no había nada sobrenatural allí, al menos no de forma obvia. Había solo una certeza íntima, fría, incómoda, creciendo despacio en el fondo del estómago. Yo ya había visto ataúdes sellados cientos de veces. Ya había lidiado con todo tipo de irregularidad burocrática, con todo tipo de familia complicada, con todo tipo de muerte extraña. Pero aquel ataúd no se comportaba como ningún otro. Y a esa altura de la madrugada, con la ciudad durmiendo allá afuera, y la sala de preparación iluminada por lámparas fluorescentes demasiado blancas, sentí por primera vez una cosa que no lograba nombrar bien en la época, pero que hoy sé llamar por su nombre correcto: presentimiento. Sentí que estaba a punto de cometer un error. Solo que no era un error mío. Era el error de estar ahí, de haber aceptado aquel llamado, de haber firmado aquel papel. Debería haber rechazado el servicio esa noche. Debería haber inventado cualquier excusa técnica, pasado el caso a otro colega, fingido, que estaba enfermo. Pero no lo hice, porque era profesional, porque creía que la lógica y el protocolo eran suficientes para lidiar con cualquier cosa, y porque en el fondo todavía no creía que el mundo pudiera esconder algo así. El cuerpo, según la guía de traslado, era de un hombre de 41 años. Nombre completo: Marcos Aurelio Tavares. Profesión declarada: técnico de mantenimiento de edificios. Causa de muerte: politraumatismo derivado de accidente de motocicleta en el circuito interior. Nada espectacular para una ciudad como esta. La ciudad traga gente así todas las semanas. Repartidores que se arriesgan demasiado. Trabajadores que salen tarde, cansancio, distracción, asfalto mojado. El informe venía con horarios precisos, firma legible del legista, sellos oficiales y una indicación clara: ataúd sellado por recomendación sanitaria, sin preparación estética, solo acomodación básica. El tipo de caso que tratamos con respeto silencioso y eficiencia técnica, sin heroísmo, sin preguntas innecesarias. Pero el protocolo existe por una razón que va más allá de la burocracia. Incluso cuando el ataúd viene sellado, incluso cuando la familia ya fue orientada a no abrir, necesito verificar la integridad de la urna, la numeración del sello,
la placa de identificación interna y registrar el estado general del conjunto para evitar fraudes, cambios o cualquier irregularidad que pueda generar una demanda judicial después. Es una medida de protección para la funeraria, para la familia e incluso para el fallecido, que merece ser tratado con dignidad a un muerto. Cuando puse la palma de la mano en la tapa del ataúd por segunda vez, ya sin la prisa de la llegada, sentí de nuevo esa frialdad húmeda que no pertenecía a la madera. Era como si hubiera condensación por dentro, como si el aire interno estuviera más frío que el aire externo, creando ese tipo de humedad que aparece en un refrigerador mal cerrado o en un ambiente con diferencia brusca de temperatura. La madera barnizada no reacciona así. Puede ponerse fría al tacto, dependiendo del ambiente, pero no se pone húmeda de esa forma. Y el olor continuaba allí, discreto pero persistente. Aquel olor metálico de ozono, recordando el aire después de una descarga eléctrica lejana, o el olor que queda en una sala donde un equipo electrónico se quemó. Le pedí al chofer que me ayudara a llevar el ataúd a la báscula de la bodega de nuevo, ahora con más cuidado. Quería confirmar el peso registrado, anotar todo bien, hacer mi trabajo sin dejar margen para la duda. La báscula marcó 83 kilos. El formulario indicaba 76, 7 kilos de diferencia. Puede parecer poco, pero cuando sumas el peso de la urna, que ya es conocido, y el peso declarado del cuerpo, aquello no cuadra. Llamé al auxiliar de nuevo y le pedí que me ayudara a mover el ataúd de un lado a otro, despacio, prestando atención a la distribución interna. Y fue ahí que sentimos aquello que yo ya había notado antes, pero que ahora se volvió imposible de ignorar. El ataúd no tenía ese arrastre característico. ¿Sabes cuando mueves una maleta llena de ropa y sientes las cosas acomodándose allá adentro, cambiando de posición conforme la inclinas? ¿O cuando cargas un saco de cemento y sientes el polvo desplazándose? El cuerpo humano hace lo mismo. Tiene cabeza, tronco, brazos, piernas. Tiene vísceras que se acomodan con la gravedad. Tiene densidad diferente en partes diferentes. Nosotros sentimos eso sin necesidad de pensar. Es automático. Pero aquel ataúd reaccionaba como si el peso estuviera distribuido de forma homogénea, uniforme, como si fuera un bloque sólido por dentro, o como si estuviera vacío, pero pesado al mismo tiempo. No tiene sentido, lo sé, pero era lo que estábamos sintiendo. El auxiliar me miró con esa expresión que hace un hombre mayor cuando no quiere parecer asustado, pero lo está. Se aclaró la garganta, ajustó su postura y dijo en voz baja: «Roberto, esto está raro». Él nunca hablaba así. Era un profesional serio que ya había visto exhumaciones de cuerpos descompuestos, rescates de ahogados una semana después de la muerte, accidentes con niños. No era del tipo que se impresionaba fácil. Tomé la guía de nuevo y verifiqué cada campo: nombre, identificación oficial, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto de la familia, nombre del responsable del cuerpo, relación de parentesco. Todo llenado a mano, con letra legible, sin tachaduras, sellos en orden, firmas en los lugares correctos, número del sello anotado y verificado. No había error, no había inconsistencia visible, pero había algo mal. Tenía esa sensación de que alguien había hecho todo demasiado bien, con atención excesiva, como si estuviera siguiendo un guión memorizado. Fui al teléfono fijo de la oficina y llamé al número de contacto indicado en la guía, que supuestamente era de la viuda. Sonó 6 veces antes de caer en el buzón de voz. El mensaje automático era genérico, sin nombre, sin personalización. Dejé un recado educado, diciendo que era de la funeraria Santa Lucía y que estaba confirmando los detalles del velorio. Nadie devolvió la llamada. Intenté llamar al número del forense que estaba en la guía, para pedir confirmación de la cadena de custodia. Atendieron demasiado rápido, de una manera que no parecía natural para una madrugada de sábado. La voz del otro lado era masculina, joven, eficiente. Confirmó todo lo que pregunté: horario del sellado, motivo sanitario, procedimiento estándar. Las respuestas venían rápidas,
sin vacilación, sin ese pequeño ruido humano que aparece cuando alguien necesita pensar o consultar un papel. Era como escuchar a alguien leyendo un libreto. Colgué el teléfono con un malestar creciendo. No era miedo todavía, era incomodidad. Era la sensación de que yo estaba siguiendo un protocolo que alguien había preparado para que yo siguiera, y que cada paso que daba estaba siendo previsto. Volví a la bodega y me quedé mirando el ataúd bajo la luz blanca de las lámparas fluorescentes. El auxiliar había ido a buscar café. El chofer estaba en el garaje, verificando la carroza fúnebre para el traslado del día siguiente. Estaba solo, y fue en ese silencio que noté otra cosa. El ataúd no hacía ningún ruido. La madera suele crujir de vez en cuando, especialmente la madera nueva, debido a la variación de temperatura y humedad. Pero aquel ataúd estaba completamente mudo, inmóvil, silencioso de una manera que parecía intencional. Me acerqué despacio y pegué el oído a la tapa, en un impulso que no logro explicar racionalmente hasta hoy. No esperaba oír nada, pero necesitaba intentarlo. Me quedé ahí, respirando despacio, oyendo mi propio corazón latiendo demasiado fuerte. Y entonces oí algo, o creí que oí. Un sonido bajísimo, casi imperceptible, como un zumbido eléctrico muy distante, o como ese ruido que hace un aparato electrónico cuando está en stand-by, ese casi silencio que solo percibes de madrugada cuando todo está quieto. Me alejé rápido sintiendo un frío subiendo por la nuca. No le conté a nadie. Anoté todo en mi cuaderno personal. Peso, temperatura percibida al tacto, olor, sonido. Detalles que no entraban en el registro oficial, pero que yo siempre anotaba para dormir mejor, para sentir que había hecho mi trabajo bien. Guardé el cuaderno en el cajón con llave de mi escritorio. Al final de aquella madrugada, cuando el sol empezó a aclarar la ventana sucia de la bodega, yo todavía estaba allí, sentado en una silla de plástico, mirando aquel ataúd sellado como si pudiera darme una respuesta. Pero no la daba. Solo se quedaba allí, pesado, frío, silencioso, demasiado perfecto. Y empecé a pensar en una palabra que evitaba desde que perdí a mi hija, años antes, en una muerte súbita que nunca acepté por completo. La palabra era presencia. El ataúd parecía cargar presencia, no materia, no cuerpo, presencia. Como si hubiera algo allí que ocupaba espacio de una manera diferente a la que conocemos. Y la presencia tenía una geometría, una coherencia silenciosa, como si obedeciera a un patrón que no era el nuestro. Fue cuando supe, con esa certeza que viene del estómago y no de la cabeza, que aquel caso no encajaba ni en la medicina, ni en la muerte, ni en la mentira común que aceptamos para seguir viviendo. A la mañana siguiente, hice lo que siempre hacía cuando las cosas no cuadraban. Seguí el procedimiento como si la lógica, por sí sola, fuera capaz de vencer cualquier anomalía. Llegué temprano a la funeraria, antes que el resto del equipo, y revisé todo de nuevo. Tomé la guía, el formulario de entrada, la copia del certificado de defunción y empecé a buscar inconsistencias que pudiera señalar sin parecer loco. No encontré ninguna. Todo impecable. Sellos auténticos, firmas legibles, numeración secuencial correcta. Todo estaba demasiado correcto. Llamé al contacto del forense indicado en la guía y pedí confirmación de la cadena de custodia, horario exacto en que el sello fue aplicado, nombre del funcionario responsable, motivo técnico de la recomendación sanitaria. Recibí respuestas rápidas, precisas, sin una única vacilación que indicara duda o consulta a un documento. El encargado del otro lado hablaba como quien tenía todo memorizado o como quien estaba leyendo de una pantalla bien ensayada. Anoté todo, sellé, escaneé, archivé. Hice mi trabajo correctamente, siguiendo cada etapa como manda el manual. Pero después, por una intuición que odio admitir hasta hoy, fui más allá de mi papel. Llamé a un conocido que trabajaba en un laboratorio socio de la funeraria, un técnico discreto que ya me había ayudado antes en casos donde necesitábamos verificación adicional,
sin alarmar a la familia o a la autoridad. Le pedí un favor, una verificación externa, no invasiva, usando termografía y lectura de densidad por imagen, si fuera posible, solo para comparar con el peso declarado y tener la certeza de que yo no estaba enloqueciendo. Él aceptó sin hacer muchas preguntas. Vino al final de la tarde cuando el movimiento de la funeraria estaba más calmado. Trajo un equipo portátil, moderno, del tipo que usan los hospitales para diagnóstico. Hizo el barrido despacio, metódico, anotando números en una tablet. No hizo comentarios durante el proceso. Cuando terminó me llamó fuera de la bodega, lejos del ataúd, y mostró los resultados en la pantalla pequeña del aparato. La termografía mostraba un frío homogéneo dentro de la urna. No había puntos de calor residual, ni el patrón irregular que un cuerpo suele presentar en las primeras horas después de la muerte. El cuerpo humano, aunque muerto, todavía guarda calor diferenciado por algún tiempo. Las vísceras se enfrían a ritmos diferentes. Las extremidades pierden temperatura más rápido que el tronco, pero allí dentro estaba todo a una temperatura uniforme, baja, artificial, como si fuera un congelador vacío, o como si lo que estuviera allí dentro no fuera orgánico. La lectura de densidad fue peor. El equipo sugería volumen interno ocupado, pero sin contorno anatómico evidente. No se podía distinguir cabeza de tronco, brazos de piernas. Era como si hubiera algo allí que llenaba el espacio de forma homogénea, sin estructura reconocible. El técnico se quedó mirándome esperando que yo dijera que era defecto del equipo o que la madera del ataúd estaba interfiriendo en la lectura. Pero no dije nada. Solo agradecí, pagué en efectivo y pedí discreción. Él asintió con la cabeza y se fue rápido, como quien no quiere estar cerca de problemas. Yo nunca había visto nada así en décadas de profesión, y lo peor es que no tenía a quien mostrar aquellos datos sin parecer paranoico o incompetente. Aquella noche, solo en la oficina, decidí ir más a fondo. Pedí el historial completo del fallecido al administrativo, alegando que lo necesitaba para un registro interno detallado. Nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, profesión, lugar de trabajo, vínculos familiares, datos que archivamos pero raramente usamos, a no ser en casos de litigio o investigación. Recibí todo por correo electrónico al día siguiente. La biografía de Marcos Aurelio Tavares estaba demasiado limpia. Documentos perfectos, sin tachaduras, sin inconsistencia de fecha o número. Identificación regular sin duplicados. Historial laboral con 2 empleos registrados en los últimos 5 años, siempre como técnico de mantenimiento. Dirección actual en un edificio antiguo en la colonia Narvarte. Sin historial de deudas, sin procesos judiciales, sin antecedentes policiales. Un ciudadano ejemplar en el papel. Solo que cuando intenté verificar el rastro humano real, todo empezó a desmoronarse. Llamé al número del condominio donde supuestamente vivía. Atendieron, confirmaron que había un habitante con ese nombre, pero cuando pedí hablar con el administrador o con algún vecino que conociera al fallecido, dijeron que el administrador estaba viajando y que nadie conocía bien a Marcos. Era callado, trabajaba mucho, lo veíamos entrando y saliendo, solo eso. La frase salió igual de 3 vecinos diferentes. Callado. Trabajaba mucho, solo eso. Intenté en el lugar de trabajo. Empresa de mantenimiento registrada, sitio web funcional, teléfono que contestaba. Pero cuando pregunté sobre Marcos, la recepcionista confirmó que él había trabajado allí, pero no supo darme detalles de desempeño, colegas cercanos o cualquier característica personal. Era un buen empleado, puntual, eficiente. De nuevo, frases demasiado genéricas, sin textura humana. El ser humano deja rastros. Una cuenta de luz atrasada, una multa de tránsito, una foto mala en una red social, un registro antiguo en algún sitio web, una queja en un foro, un amigo que confirma una historia, un vecino que se queja del ruido, alguna cosa. Pero allí todo era reciente, organizado, como si hubiera sido montado por alguien que entiende de documentación, pero no entiende de vida.
Pasé 2 días enteros intentando encontrar una única imperfección en aquella biografía, una única prueba de que Marcos Aurelio Tavares había sido una persona real, con contradicciones, errores, memorias. No encontré nada, solo papeleo correcto y testimonios vagos. Era como tocar una superficie lisa donde debería haber rugosidad. Y entonces empecé a notar otros detalles. La letra de la firma en la guía de defunción era demasiado perfecta, sin temblor, sin variación de presión. Parecía fuente de computadora imitando letra cursiva. El horario de entrada en el forense coincidía exacto con el horario de salida, sin margen de error, como si alguien hubiera calculado matemáticamente el tiempo necesario para cada etapa. Y el número de teléfono de la supuesta viuda, al que yo había llamado y caído en el buzón genérico, volvió a dar ocupado siempre que intentaba de nuevo, como si hubiera sido desactivado justo después de mi primer contacto. Me senté en la silla de mi oficina, con la luz ya débil del fin de la tarde, entrando por la ventana polvorienta, y sentí una náusea subiendo. No era náusea física, era náusea existencial. Era la sensación de que yo estaba mirando una mentira bien construida, pero aún así una mentira, y que la mentira había sido hecha para pasar desapercibida por gente como yo. Gente que sigue el protocolo, gente que confía en el papel sellado. Al final de aquel día ya no pensaba más en el peso incorrecto o la termografía extraña. Pensaba en la palabra que venía evitando desde que perdí a mi hija, 9 años antes. Una muerte súbita, a los 27 años, sin diagnóstico claro, sin aviso. Ella estaba bien por la mañana, quejándose de un dolor de cabeza leve, y por la tarde ya estaba muerta. Aneurisma cerebral, dijeron, pero yo nunca acepté por completo aquella explicación, porque sostuve su mano en el hospital y sentí el cuerpo enfriarse demasiado rápido, como si alguien hubiera apagado una luz de repente. La palabra era presencia. El ataúd de Marcos Aurelio Tavares cargaba presencia, no materia orgánica, no cuerpo humano. Presencia. Una geometría silenciosa que ocupaba el espacio de una manera que yo no lograba nombrar bien, pero que sentía con claridad física. Como si algo estuviera allí dentro, obedeciendo a un patrón que no era el nuestro. Un patrón que imitaba el nuestro lo suficientemente bien para engañar al papel, la firma, el procedimiento. Pero no lo suficientemente bien para engañar la sensación de quien toca, pesa, oye. Aquella noche, antes de cerrar la funeraria e irme a casa, pasé por la bodega una última vez. El ataúd continuaba allí, bajo la luz fría de las lámparas, sellado, impecable, silencioso, y sentí por primera vez con una nitidez aterradora que él me estaba observando. No con ojos, no con conciencia humana, sino con esa atención fría que tiene una máquina cuando registra movimiento. Salí rápido, cerré todo. Fui al auto. En el camino de vuelta a casa, paré en un bar vacío. Bebí un trago de aguardiente barato e intenté convencerme de que estaba demasiado cansado, demasiado traumatizado, proyectando miedo antiguo en un caso rutinario. Pero no funcionó, porque yo sabía con esa certeza que viene del estómago y no de la razón, que aquel caso no encajaba en ninguna categoría que yo conocía. No era fraude, no era error, no era locura mía, era otra cosa. Y esa otra cosa me había elegido para testificar. 2 días después, antes de que el velorio sucediera, la administración de la funeraria recibió una llamada que cambió el tono del edificio entero. No fue amenaza, no fue grito, fue el tipo de conversación que hace que la gente acostumbrada a mandar se vuelva súbitamente educada, casi reverente. Yo estaba en mi oficina revisando papeleo de otro caso, cuando la secretaria tocó la puerta con esa expresión que significa problema serio. «Hay un hombre aquí que quiere hablar con usted sobre el caso Tavares. Dijo que es mejor que baje ahora». Bajé. El hombre estaba de pie en el pasillo de la recepción, traje gris simple, sin corbata, sin ostentación. No parecía policía, pero tenía esa postura de quien está acostumbrado a ser obedecido sin necesitar explicar por qué.
Cargaba una carpeta fina de cuero negro y un gafete colgado en el bolsillo de la camisa, pero el gafete no tenía logotipo claro, solo un código alfanumérico y una foto tamaño infantil. Cuando se presentó, el nombre salió demasiado genérico para ser real. Dr. Silva, Coordinación de Procedimientos Especiales. Ninguna institución específica mencionada. Pidió conversar en la sala de reuniones, lejos del movimiento. Cerró la puerta despacio, sin golpear, y se sentó con calma. No pidió café, no hizo charla casual. Fue directo al punto, pero con una gentileza tan calculada que parecía ensayada. Señor Farías, entiendo que hubo algunas dudas en relación al caso Tavares. Me gustaría aclarar algunos puntos para evitar malentendidos innecesarios. Yo no había hablado del caso con nadie fuera de la funeraria, no había publicado nada en redes sociales, no había comentado con amigos. Pero él sabía que yo había pedido la termografía, sabía que yo había llamado al condominio y a la empresa, sabía que yo había anotado inconsistencias en mi cuaderno personal, y aquello me dio un frío en la espalda que disimulé mal. Él empezó a hablar sobre contaminación de equipo, falla de calibración, error de lectura térmica debido al sellado inadecuado del ataúd. Usaba términos técnicos correctos, pero lo suficientemente vagos para no comprometerse. Dijo que el forense ya había revisado el proceso interno e identificado pequeñas irregularidades de preparación que explican las anomalías percibidas. Habló de peso declarado corregido posteriormente, de ajuste de formulario por error de digitación. Todo muy limpio, muy calmado, como si estuviera cerrando una brecha administrativa menor. Pero entonces abrió la carpeta y mostró documentos que yo no había visto antes. Copias de las guías que yo había firmado, solo que con números diferentes. El peso ahora cuadraba. La termografía que el técnico había hecho aparecía como no concluyente por interferencia externa. Y había un dictamen médico nuevo, firmado por un nombre que yo no conocía, diciendo que el cuerpo presentaba descomposición acelerada atípica que justificaba lectura térmica irregular. Yo miré aquellos papeles y sentí que algo se rompía dentro de mí. No era rabia, era una especie de vértigo existencial, como si el suelo hubiera perdido solidez. Esto no es lo que yo vi, dije, en voz baja. Esto fue alterado. Él sonrió levemente, casi con lástima. Señor Farías, ¿hace cuántos años trabaja usted en este ramo? ¿33? ¿Ya pasó por cuántos servicios? ¿12,000? ¿Más? Usted sabe mejor que nadie que la fatiga profesional es real. Estrés acumulado, trauma personal que vuelve de vez en cuando. Hizo una pausa, mirándome a los ojos con esa atención clínica que tiene un médico antes de dar un diagnóstico malo. Leí sobre la pérdida de su hija. Mi más sentido pésame. Debe haber sido devastador, y es comprensible que ciertas situaciones despierten recuerdos difíciles. Él estaba usando mi dolor como explicación para lo que yo había visto, transformando mi luto en descalificación. Y lo peor es que funcionaba, porque parte de mí, la parte cansada que quería dormir sin sobresaltos, quería creer que yo había imaginado todo. Reclasificaron el caso como procedimiento de seguridad interna. Recogieron copias de guías, se llevaron los archivos digitales, pidieron el disco duro de las cámaras de la bodega alegando protocolo de auditoría rutinaria. Y entonces, casi como detalle final, pidieron también mi cuaderno personal, aquel donde yo anotaba cosas sin valor oficial, pesos percibidos, temperaturas, olores, impresiones. Para componer el informe completo, dijo, extendiendo la mano con paciencia educada. Se lo entregué, no porque quisiera, sino porque en ese momento entendí que resistir sería peor. Sería marcar mi nombre de forma permanente. Sería convertirme en un problema que necesita una solución más drástica. Antes de salir, me puso la mano en el hombro, gesto casi paternal. Sería mejor que se tomara una licencia, Roberto. Cuide su salud mental. Descanse. Sabemos que este trabajo cobra un precio alto. Nadie lo va a juzgar si necesita un tiempo. No era una sugerencia.
Era una instrucción. Después de que salió, me quedé sentado en aquella sala de reuniones vacía por casi una hora, mirando a la pared blanca, sintiendo algo que no sentía desde que sostuve a mi hija muerta en brazos. Impotencia total. La diferencia es que, cuando ella murió, yo podía culpar a la enfermedad, al destino, a Dios. Pero ahora yo no tenía contra quién luchar, porque no era una persona, era un sistema. En los días siguientes comenzó lo peor. Colegas con experiencia, gente que yo conocía hacía años, empezaron a actuar como si no recordaran bien el caso. El auxiliar que había extrañado el peso conmigo pasó a decir que yo estaba nervioso por causa de cosas personales. El chofer, cuando pregunté sobre la verificación del peso, me miró confundido, como si no hubiera sucedido. La secretaria, que había visto al hombre de traje en la recepción, juró que nadie había venido aquel día. Debes estar confundiendo con otra persona, Roberto. Tal vez otro cliente. Revisé los exámenes de termografía que el técnico había hecho. Intenté abrir los archivos que yo había guardado en la memoria USB. Estaban corruptos, todos. Y cuando intenté llamar al técnico, el número no existía más. Busqué su empresa en Internet. Nada. Como si nunca hubiera existido. El video de seguridad de la bodega, que debería registrar la llegada del ataúd y todo el proceso de verificación, desapareció antes de que yo hiciera copia. El sector de informática dijo que hubo falla en el sistema de respaldo en esa semana, coincidencia infeliz. La guía original que yo había escaneado estaba corrupta en el servidor, y todas las copias físicas que yo había guardado en una carpeta sellada en mi armario habían desaparecido. Pequeñas diferencias, pequeños ajustes, lo suficiente para plantar la duda, para hacerme cuestionar mi propia memoria, mi propia cordura. Y la frase empezó a repetirse, dicha por personas diferentes, en momentos diferentes, siempre con el mismo ritmo cuidadoso. Sería mejor que te tomaras una licencia, Roberto. Cuida tu salud mental, descansa. Fue en esa fase que empecé a investigar solo, de madrugada, en sitios que nunca había visitado antes. Foros oscuros, relatos anónimos, archivos de casos archivados. Y encontré menciones vagas, siempre incompletas, siempre sin prueba concreta, urnas selladas con documentación impecable, velorios cerrados, cuerpos que no eran cuerpos, termografías imposibles, alteraciones repentinas en dictámenes, y siempre el mismo desenlace oficial, nada anormal. Me di cuenta entonces de la forma verdadera del terror. No era un monstruo en la oscuridad, no era fantasma, no era demonio, era la máquina entera del mundo, con sus instituciones, sus sellos, sus computadoras, sus protocolos, diciendo con voz mansa, educada, casi gentil, tú no viste lo que viste, y si insistes nosotros vamos a cuidar de ti también. Aguanté 3 meses más fingiendo normalidad. Fui a los velorios que eran mi responsabilidad, mantuve la postura profesional, conduje a familias en luto, serví café amargo con galletas saladas, respiré profundo detrás de la máscara social que uno aprende en el contacto con la muerte ajena. Acepté la licencia parcial que insistieron que tomara. Empecé terapia, como sugirieron. Tomé los remedios para la ansiedad que el psiquiatra recetó. Hice todo lo que se esperaba de mí, pero por dentro me estaba volviendo peligroso para mí mismo. Empecé a medir todo. Peso de ataúdes de los que no tenía motivo para desconfiar. Temperatura de salas, donde el termostato funcionaba normalmente. Verificaba sellos 3, 4 veces, buscando imperfecciones, invisibles. Anotaba detalles irrelevantes en papeles que quemaba después, con miedo de que alguien los encontrara. Pasé a soñar con aquella madera húmeda, con el olor a ozono, con el sonido bajísimo que había oído cuando pegué el oído al ataúd, y despertaba sudando, con taquicardia, sintiendo presencia en el pasillo de mi propia casa. Mi terapeuta decía que era trastorno de estrés postraumático agravado por luto no resuelto, que yo estaba proyectando la pérdida de mi hija en casos de trabajo, que necesitaba aceptar que algunas cosas no tienen explicación médica satisfactoria y que la muerte de ella había sido así,
súbita, injusta, pero natural. Yo estaba de acuerdo con ella en voz alta, pero por dentro sabía que ella estaba equivocada, o que ella no había visto lo que yo vi. A principios de 2020, ya considerando dejar el ramo de una vez, fui a resolver la documentación de un óbito común en un hospital privado en la Colonia del Valle. Caso rutinario. Anciana de 82 años, muerte natural, familia preparada. Estaba en el pasillo de espera, sentado en una silla de plástico duro, esperando que el médico firmara la última guía cuando vi al hombre. Estaba sentado al otro lado del pasillo, postura erguida, manos posadas sobre las rodillas, mirada ausente fija en la pared blanca de enfrente. Usaba ropa casual, jeans oscuros, camisa de manga larga azul marino. Nada llamativo, pero había algo en él que me hizo dejar de respirar por un instante. La edad, la forma del rostro, el corte de cabello, la estructura ósea. Era él, o alguien demasiado idéntico para ser coincidencia, Marcos Aurelio Tavares, el hombre que debería estar muerto, sellado en un ataúd, enterrado hace meses. Sentí la sangre helarse. Intenté racionalizar. Hermano gemelo. Primo muy parecido. Coincidencia estadística. Esta ciudad tiene millones de habitantes, las semejanzas ocurren, pero no era solo la apariencia, era aquel mismo tipo de perfección que yo había sentido en la documentación, sin exceso, sin falla, como un molde bien hecho, como algo que imita a lo humano con atención a los detalles, pero olvida la imperfección que nos hace reales. Él no parpadeaba con frecuencia normal, no movía las manos, no ajustaba la postura, no miraba el celular, no hacía nada de lo que una persona hace cuando está esperando. Solo se quedaba allí, inmóvil, como si estuviera en stand-by. Me levanté despacio, con las piernas débiles, y empecé a caminar en dirección a él. No sé qué pretendía hacer. Confrontar, preguntar, huir. Pero antes de que llegara cerca, giró la cabeza en mi dirección. No fue un movimiento natural, fue mecánico, preciso, como si tuviera sensores que detectaron mi aproximación. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento sentí el mismo frío húmedo de la madera del ataúd, solo que por dentro del pecho, porque en los ojos de él no había sorpresa, no había confusión, no había miedo, había reconocimiento, como si él supiera exactamente quién era yo, como si me estuviera esperando. Se levantó con un movimiento fluido, sin esfuerzo, e hizo un gesto discreto con la cabeza, indicando la puerta de una sala vacía allí cerca. No era invitación, era comando. Y yo, por razones que hasta hoy no logro explicar bien, obedecí, tal vez por desesperación de entender, tal vez porque parte de mí ya había desistido de luchar. Entramos en la sala, cerró la puerta, pero no echó llave. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, separados por menos de 2 metros. El silencio era absoluto, ni el ruido del pasillo entraba allí, como si el mundo se hubiera detenido. No voy a transcribir diálogos, no por dramatización, sino porque hasta hoy no logro recordar las palabras con certeza, y esa es la parte más cruel de todo. Solo recuerdo lo que aquella figura transmitió, no a través del habla convencional, sino a través de una comunicación que parecía entrar directo en la cabeza sin pasar por el oído. Como un pensamiento que no es mío, pero que entiendo perfectamente. Dijo que yo había sido observado, que mi insistencia en el protocolo y los detalles técnicos era rara entre los funerarios, que la mayoría acepta el sello sin cuestionar, procesa el papel, conduce el velorio, entierra, olvida. Pero yo no. Yo medí, yo pesé, yo sentí, yo busqué. Y eso había llamado la atención. Dijo que aquel cuerpo no era exactamente un cuerpo. Era una forma provisional, una prueba de integración, una verificación de hasta dónde el sistema humano acepta la anomalía cuando viene envuelta en procedimiento oficial, y que yo había pasado la prueba justamente por no aceptar, pero que mi reacción formaba parte del margen esperado de error, como si yo fuera una variable controlada. Dijo que las evidencias y
Las memorias son cosas ajustables cuando controlas a los intermediarios, que las instituciones son herramientas, que los sellos, las firmas, los sistemas de computadoras, las cámaras de seguridad, todo puede ser manipulado con precisión suficiente para dejar la duda, y que la duda es todo lo que necesitan, porque el humano que duda de su propia percepción deja de luchar, deja de hablar, acepta la versión oficial y sigue viviendo. Intenté preguntar quiénes eran ellos, qué eran, por qué hacían aquello, pero las respuestas que vinieron no tenían forma definida. Era como intentar sostener agua con las manos. Palabras que parecían tener sentido en el momento, pero que después se evaporaban de la memoria, dejando solo una impresión vaga de algo mucho más grande, mucho más antiguo, operando a través de las estructuras que construimos para organizar la sociedad. Y entonces dijo la parte que me rompió, que yo había sido mantenido consciente justamente porque mi reacción servía de parámetro, que borrar mi memoria completamente sería fácil, pero menos útil, que yo vivo, lúcido, traumatizado, dudando, sería más valioso, porque funcionaba como ejemplo, como aviso vivo de lo que sucede con quien ve demasiado. Dijo eso con una calma casi respetuosa, sin rabia, sin placer sádico, como científico explicando el resultado de un experimento a una rata de laboratorio que por casualidad desarrolló conciencia. Sentí en ese momento que no tenía adversario humano, no tenía enemigo con rostro, nombre, motivación comprensible, tenía un sistema, una intención, algo que se disfraza de normalidad, que usa nuestro mundo como herramienta, que prueba los límites de nuestra percepción y que ajusta sus estrategias conforme reaccionamos. Él salió de la sala primero. Yo me quedé parado allí, temblando, incapaz de moverme por varios minutos. Cuando logré salir, miré hacia los dos lados del pasillo, vacío, como si nadie hubiera visto nada, como si aquello nunca hubiera sucedido. Tomé los documentos que había ido a buscar, firmé lo que necesitaba firmar, salí del hospital, entré en el auto y conduje a casa en automático, sin recordar el trayecto. Aquella noche tomé una decisión. No fue valentía, fue rendición lúcida. Sabía que, si continuaba, sería borrado con la misma delicadeza con que borraron mis archivos, que me convertiría en solo un caso más de colapso mental por estrés profesional, internado, medicado, silenciado. La semana siguiente, presenté mi renuncia al turno. Acepté un puesto administrativo menor, lejos, de traslados, lejos de cuerpos. 2 meses después, vendí el departamento donde había criado a mi hija, donde ella había dado los primeros pasos, donde todavía sentía su presencia en los rincones silenciosos. Me mudé al interior de Querétaro, un pueblo pequeño, calle de tierra, vida simple, fuga consciente. No fue liberación, fue un acuerdo tácito. Yo dejé de buscar, ellos dejaron de observarme tan de cerca. Al menos, eso era lo que quería creer. Despierto a las 5:30 de la mañana todos los días. No uso despertador. Mi cuerpo aprendió solo después de 3 años aquí. Me levanto, me lavo la cara con agua fría que viene directo del tanque sin necesidad de bomba. Me pongo pantalón de ejercicio y una camiseta vieja, calzo sandalias. Salgo a caminar por la calle de tierra mientras el sol todavía está bajo, antes de que el calor apriete. Saludo a los vecinos que salen a barrer la banqueta, le hago señas al lechero que pasa en bicicleta, murmuro buenos días a la señora de la panadería que ya conoce mi pedido. 2 bolillos, mantequilla, café pasado fuerte. Vuelvo a casa despacio, abro el portón, entro, cierro con llave de nuevo. Siempre cierro. No por miedo a un asalto. Aquí casi no hay violencia. Cierro por prudencia de otro tipo, por un hábito que no logro perder. Tomo café sentado en el porche de madera que cruje cuando hay viento. Leo el periódico local que trae noticias de la fiesta de la iglesia, la cosecha de maíz, el cumpleaños de 90 años de doña Irene. Nada de muertes sospechosas, nada de casos imposibles. Vida pequeña, contenida, del tamaño que logro administrar sin desmoronarme.
Hoy vivo en este pueblo pequeño del interior y digo que me retiré por agotamiento y por un luto antiguo. Eso es verdad, parte de la verdad. Nunca resolví la muerte de mi hija. Nunca acepté que una persona de 27 años, sana, sin antecedentes familiares graves, pueda simplemente apagarse así, demasiado rápido, como luz que desconectan antes de tiempo. Aprendí a convivir con esa ausencia como si fuera una segunda sombra. Me acompaña en silencio, discreta, pero constante. Hablo de ella con la terapeuta en línea que me atiende una vez por semana vía computadora. Lloro a veces, solo cuando una música suena en la radio y me recuerda a ella de niña. Pero existe otra cosa, otra sombra que no cuento ni en la terapia con todos los detalles, porque siento que ciertas palabras llaman la atención, que ciertos asuntos funcionan como una señal, marcándonos en el sistema invisible que observa todo lo que pasa por servidor, aplicación, micrófono, cámara. Entonces hablo de forma genérica, hablo de trauma laboral, de casos difíciles, de cosas que vi y que me marcaron. Ella anota, sugiere ejercicios de respiración, ajusta la dosis de la medicina, y yo agradezco. Pago la consulta, apago la computadora. Paso los días arreglando la cerca, plantando el huerto, leyendo libros viejos que compro en la librería de segunda mano del pueblo vecino. Evito internet más allá de lo necesario. No tengo redes sociales. No comento en sitios de noticias. No participo en foros. Vivo pequeño, invisible, como hormiga que aprendió a no levantar la cabeza cerca de la bota. Pero hay cosas que no logro dejar de hacer, cosas que se volvieron reflejo. Miro los rostros buscando lo demasiado perfecto, aquella simetría artificial, esa falta de imperfección que el humano real siempre carga. Busco a la persona que no parpadea bien, que no gesticula, que parece encajada en la realidad en lugar de pertenecer a ella. Ya vi a 3 o 4 desde que llegué aquí, siempre lejos, siempre de paso, siempre sin dejar rastro. Escucho a los ancianos hablar de experiencias cercanas a la muerte con una atención diferente. Cuando cuentan de una presencia al pie de la cama, de un bulto en el pasillo del hospital, de la sensación de ser observado durante una cirugía, no me río. No lo descarto como delirio de sedante o falta de oxígeno en el cerebro. Yo escucho, anoto mentalmente, busco el patrón. No me río cuando alguien dice que sintió al pariente muerto en el velorio, incluso sin ver. Cuando dicen que el aire se puso demasiado pesado para ser solo tristeza, que el silencio tenía textura, que algo estaba allí más allá del dolor. Yo sé lo que sienten. Sé que no es locura, es la percepción de una capa que solemos ignorar para seguir funcionando. Cierro puertas no por paranoia común, cierro por prudencia adquirida. Verifico las ventanas antes de dormir. Dejo la luz encendida en el pasillo. Duermo mal cuando hay viento fuerte, porque el viento trae olores y hay noches que el olor cambia. Se pone metálico, fino, recordando al ozono. Y mi estómago sabe antes que mi cabeza que aquello volvió a pasar cerca. No es siempre. A veces pasa un mes sin nada, pero vuelve, como fiscalización periódica, como recordatorio de que el acuerdo todavía es válido. Hay vecinos aquí que me preguntan si tengo familia, si extraño la ciudad grande, si pretendo volver algún día. Respondo que a la familia la perdí, que la ciudad grande cansa y que aquí se está bien. Ellos aceptan. La gente del interior respeta el silencio ajeno. No insiste, no fuerza intimidad. Pero hay un señor dueño de la tiendita de la esquina que me mira de una forma diferente. Un día me preguntó mientras empacaba la compra si yo ya había visto cosas que no debía. No explicó, solo preguntó así, directo. Me quedé paralizado por un instante, buscando la trampa, buscando la prueba. Pero su ojo estaba limpio, cansado, viejo, del tipo que ya vio y aprendió a callar. Respondí que sí. Él asintió despacio, puso la mano en mi hombro, apretó levemente. Entonces sabes que no hablamos, ¿verdad? Solo aguantamos. No dijo nada más. Yo tampoco.
pero desde entonces, cuando paso frente a la tiendita, él saluda con un respeto diferente, respeto de soldado que reconoce a otro soldado, no de una guerra que elegimos, de una guerra que nos eligió a nosotros. Y tú que estás leyendo esto, escuchando esta grabación, no sé cómo llegaste hasta aquí. ¿Ya tuviste un recuerdo que parecía tuyo, pero venía con un pedazo faltante? ¿Ya despertaste con la certeza de que soñaste algo importante, pero no logras recordar qué? ¿Ya saliste de un hospital, funeraria, velorio, con la sensación de que alguien te observó detrás de una pared? ¿Ya viste a una persona en la carretera, por la noche, que no combinaba con el lugar como si estuviera encajada allí en lugar de estar allí? ¿Ya sentiste una presencia tan concreta, tan física, que preferiste llamarla cansancio para no enloquecer? Si alguna de estas preguntas te tocó, comenta. Escribe a tu manera, sin vergüenza, sin miedo a parecer loco. Y suscríbete al canal para escuchar más relatos de gente adulta que también vio lo imposible y aprendió a tragarse su propia voz para seguir viva. Porque la verdad que aprendí, que cargo conmigo hasta morir, es simple y terrible. Algunas urnas no guardan cuerpos, guardan mensajes, mensajes para gente como yo, para gente que mide, que pesa, que siente, que anota. Mensajes diciendo que el mundo no es lo que parece, que existe un sistema operando por detrás de la normalidad y que ese sistema tolera nuestra existencia siempre y cuando aprendamos la regla fundamental. ¿Viste? Calla. ¿Sentiste? Olvida. ¿Mediste? Destruye el papel. Yo intento seguir la regla. Despierto temprano, camino en la calle de tierra, compro pan, tomo café, leo el periódico, arreglo la cerca. Finjo que volví a tener una vida de tamaño humano. Pero hay noches que despierto sudando, sintiendo aquella presencia en el pasillo, y sé que no, estoy solo, que nunca voy a estar completamente solo de nuevo, porque una vez que ves, una vez que mides lo que no debería ser medido, quedas marcado, no con un símbolo visible, marcado en la frecuencia que ellos monitorean. Esta grabación que estás escuchando fue hecha en una memoria USB barata que compré en una tienda de informática del pueblo vecino, pagando en efectivo, sin dar nombre. Grabé de madrugada, con la ventana cerrada, en voz baja. No sé si voy a tener el valor de divulgarla. No sé si alguien además de ti la va a escuchar, pero necesitaba dejar registrado. Necesitaba que por lo menos una persona supiera que Roberto Augusto Farías existió. Trabajó 33 años como director funerario, perdió a su hija demasiado pronto, vio algo que no debía y pagó el precio. Si nunca más escuchas hablar de mí, si esta grabación es la última cosa que sobra, sabe que intenté vivir quieto. Intenté respetar el acuerdo. Pero hay límite para cuánto tiempo uno consigue cargar un secreto de este tamaño sin derrumbarse por dentro. Y si un día pasas por una funeraria y sientes algo extraño en un ataúd sellado, si el peso no cuadra, si la temperatura parece incorrecta, si el olor recuerda al ozono, no insistas, no midas, no anotes. Acepta la versión oficial, firma el papel, entierra, vete, porque saber no libera, saber aprisiona. Y hay cosas en este mundo que funcionan mejor cuando fingimos que no existen. Yo quisiera haber aprendido eso antes, quisiera haber aceptado el sello sin cuestionar, quisiera haber sido un funerario obediente, eficiente, ciego, pero no lo fui. Y ahora vivo aquí, en el interior, cerrando la puerta con llave cada noche, esperando el día en que la presencia en el pasillo deje de ser solo presencia. Nota final. Esta grabación fue encontrada en una memoria USB dentro de un cajón cerrado con llave tras la desaparición de Roberto Augusto Farías, en marzo de 2023. Oficialmente, ningún registro anormal jamás constó en los archivos de la funeraria Santa Lucía. La familia fue informada de que él partió voluntariamente, dejando una nota simple diciendo que necesitaba tiempo a solas. La nota nunca fue encontrada. La casa en el interior fue vendida por un apoderado legal, las pertenencias donadas, y la vida siguió como siempre sigue, tragando ausencias sin hacer ruido.